En estos momentos, conferencia de prensa del ministro de Energía, lo escuchamos. En primer lugar, el cuadro tarifario que publicamos tiene un aumento promedio simple de 24,4%. Estos son los usuarios sin tarifa social, los que no tienen tarifa social, del AMBA, en esta tabla, por categoría, por consumo promedio. Y bueno, ustedes pueden fijarse ahí en la columna rosa cuánto es el promedio de incremento en función de la categoría de consumo que tienen. Fíjense que el R1, que es el que consume 77 kWh mes promedio, es un 35% de la población. Estamos hablando más de 1,5 millones de hogares aproximadamente, que pagan 233 pesos promedio mes, aumento incluido. Categoría 2, que consume 229 kWh mes, que es otro 37%, 1.200.000 usuarios. Usuarios se está diciendo conexiones, ¿no? Esto multiplicar por 3 o 4 en función de la cantidad de habitantes, estamos hablando de 6 millones de habitantes, 5 millones de habitantes, pagan, aumento incluido, 643 pesos por mes la factura de luz, es con un incremento del 28%. El siguiente escalón es R3, que tiene un consumo medio de 360 kWh y que tiene 300.000 usuarios, es el 10% del total de la población, digamos, sin tarifa social, y paga 1.000 pesos. Así que entre los primeros dos escalones, de los que no tienen tarifa social, el 72% paga menos de 600 pesos, el 35% menos de 233 pesos, el 85%, prácticamente todo el AMBA, menos de 1.000 pesos. Ese es el cuadro tarifario aumento incluido que estamos publicando hoy. Después, por supuesto, ¿no? Hay números que hay 15.000 usuarios en todo el AMBA que consumen casi 2.000 kWh mes promedio. Hay algunos de 4.000, yo he visto facturas de 4.000, 5.000, y ahora voy a dar un detalle respecto de eso, que sí, que pagan 8.000 pesos. Para esos el incremento es menor, es del 20%. Por eso el promedio es 24%. Y esto tiene sentido porque el costo de la energía en esas facturas pesa más que el VAD, y el VAD, que es el valor de distribución, aumenta muy poco respecto del costo de generación. Recuerden que los contratos de distribución que tenemos con Edesur y Edenor están especificados, no están dolarizados, por eso aumentan conforme a un índice de inflación, y además acordamos con las distribuidoras que en este semestre fuera el aumento de la mitad de lo que estaba pactado en el contrato, recién a partir del siguiente escalón de decisión, que es en febrero, va la otra mitad. Por eso tiene menos impacto. Pero también lo hicimos entendiendo que, digamos, acá no necesariamente, si bien estos son los que no tienen tarifa social, pero pensando en el otro cuadro, el de tarifa social, hay muchos vulnerables de alto consumo eléctrico que consumen mucho porque no tienen posibilidad de consumir otro tipo de energía, no tienen gas, no acceden ni a la garrafa, y que se calientan con electricidad o que tienen mucho consumo eléctrico. Entonces, contrariamente a lo que intuitivamente parece, donde los más necesitados, los que menos acceso tienen a los recursos públicos, a veces tienen mucho consumo eléctrico, y pensamos en eso, y por eso acá ustedes van a ver después en tarifa social que casi no tiene impacto, no tiene aumento para ese tipo de consumidor. Tarifa social se mantiene el mismo esquema que teníamos. Solo para recordar, hay 4,3 millones de personas en toda la Argentina que tienen tarifa social. Acá la tarifa social es sobre el valor mayorista de la energía, lo que Camelsa le vende a las distribuidoras, y lo absorbe 100% el Estado Nacional para todas las provincias. Es decir, y repito y de vuelta, este gobierno se ha ocupado de, primero, asegurar que el costo de energía sea igual para todos, que no haya diferencias entre Capital, Gran Buenos Aires, Formosa, Corrientes, todos los distribuidores pagan lo mismo por energía. Y segundo, que la tarifa social sea igual para todos también, con una excepción, que es el NEA. ¿Por qué? Porque no tienen acceso al gas. Ahora estamos terminando el gasoducto, una inversión del Estado, casi 2.000 millones de dólares, que con el tiempo irá generando conexiones, y además hace más calor y por supuesto tiene más consumo.
Entonces, para toda la Argentina funciona la tarifa social. Los primeros 150 kWh mes es gratuita la energía, no pagan, y los siguientes 150 pagan el 50% de esos 150. En el NEA, la excepción es que los dos bloques no pagan. Acá, la misma estructura tarifaria que mostré antes para los que no tienen tarifa social, para la tarifa social ya aplicada al AMBA, ¿sí? Que es donde nosotros podemos publicar. Cada ente provincial publica a partir del subsidio que tiene tarifa social los cuadros tarifarios que corresponden. En este caso, en el AMBA, el 30%, digamos, de la población con tarifa social, que son unos 300.000 usuarios, más o menos casi más de 1 millón de personas. Acá generalmente hay más habitantes por hogar que donde no hay tarifa social, salvo los jubilados de mínima, paga 66 pesos por mes. El otro 37%, 400.000 conexiones, 268 pesos por mes. Y lo que decía antes, ¿no? Para los de muy alto consumo, que son unos 100.000 conexiones, con este esquema que hemos diseñado, y que consumen mucha energía eléctrica porque no acceden a ninguna otra fuente de energía, los aumentos son del 2%, 3%, prácticamente nada respecto al resto. Esto es una novedad que hemos aplicado en estos cuadros tarifarios, pensando en ese esquema vulnerable. Acá tiene un gráfico que muestra cómo es la estructura ya de tarifas con los aumentos para los usuarios del AMBA, siempre hablando de residenciales, voy a hablar de pymes, de comercios, etcétera, donde pueden ver el naranjita, que es la tarifa social residencial 1, es decir, los de bajo consumo que tienen tarifa social, ya hablando del total de la población, es el 7%, paga 66 pesos. Después los que también consumen poco, pero no tienen tarifa social, que es el 27% de la población, del AMBA o de las conexiones, 233 pesos. El rosadito, que es un tarifa, digamos, el siguiente escalón de consumo con tarifa social, que es el 9% del total de la población, paga 268 pesos. Siguiente escalón, que es R3, tarifa social es solo el 3%, paga 612 pesos. Y el segundo escalón de consumo, que es el R2, que es el 28% del total de las conexiones de AMBA, paga 643 pesos. Es decir, casi la mitad pagan menos de 270 pesos por mes, aumento incluido, y otro 25%, bueno, 30% paga 643 pesos. 75% de las facturas, 3 millones de personas, más de 3 millones de conexiones, pagan menos de 640 pesos por mes de electricidad en el AMBA, aumento incluido. Después empiezan a ver ya las distintas escalas en función del consumo y si tienen o no tienen tarifa social y el peso que relativo que tiene cada una. ¿Hay facturas de 4.000 pesos, 8.000 pesos? Sí las hay. Y acá hay una recomendación importante que quiero hacer, que es la siguiente. Si hay algo ineficiente, ridículo, que una pésima política energética que instauró el kirchnerismo funciona mal, es la calefacción eléctrica. Es intensivamente consumidora de electricidad y es intensivamente ineficiente desde el punto de vista termodinámico, desde la ingeniería. Entonces, aquellos que tengan calefacción eléctrica, la recomendación es disminuirla al mínimo posible y con el tiempo empezar a pasar. Los que tienen tarifa social y que no tienen otra manera de calefaccionarse es de los más vulnerables y los que protegimos y los que no le dimos aumento ahora. Y con el tiempo, recuerden que estamos llevando a 1 millón de hogares el gas con el nuevo plan de inversiones en 5 años y con el tiempo vamos a ir corrigiendo ese defecto de la desinversión que hubo en los últimos 10 años. Por eso a los más vulnerables con tarifa social los seguimos protegiendo, pero a los que no, que tengan en cuenta esta ineficiencia natural, científica e ingeniería, que es pensar que el 70% de la matriz energética de generaciones con hidrocarburos se queman en una usina para subirlos a una línea eléctrica con una eficiencia del 35%, tienen pérdidas en la línea eléctrica, van hasta tu casa y después con la corriente, digamos, generas calor. Perdiste entre el 60 y el 70% de la energía
por ese sistema ineficiente. En ningún país del mundo que hay gas natural y potencial de recursos se promueve el uso de la calefacción eléctrica. Acá lo hicimos por una deformación, una ineficiencia absoluta de una política totalmente equivocada energética del kirchnerismo. Pero aquellos que cayeron en la trampa y tienen un departamento en Palermo con piso radiante eléctrico, sepan que eso es muy costoso, muy ineficiente, y si le viene una factura de 4.000 pesos, no está mal la factura esa. El problema es que es muy ineficiente ese sistema. Bueno, ¿qué pasa con las pymes, con los comercios, etcétera? Acá también, en función de que el consumo es menor, digamos, el incremento del VAD, que pesa bastante en estas facturas, es menor al del costo de la energía, y con esta estructura que armamos, el impacto para las pymes, para los pequeños comercios, es menor que el promedio. Para por ejemplo, un pequeño kiosco, una farmacia de 2 o 3 usuarios, de 2 o 3 empleados que consuma 600 kWh, el aumento es del 19%. En el caso de un comercial local, donde ya tiene un cargo por potencia importante, una pequeña pyme que le venían, no sé, 30.000 pesos de luz, en ese caso es el 20%. Ahí puede haber un consorcio, un edificio para todo su consumo, que después lo distribuye entre los propietarios, o una pequeña pyme, una panadería, lo que fuera. Y en el caso de los usuarios T3, que son pymes importantes ya, con bastante consumo, es del 9,5%. Hay un ejemplo, si a una pyme o un gran taller, o lo que estamos acostumbrados a ese motor de la economía argentina, que son las pymes, y que se están desarrollando, y que pagaba 126.000 pesos, el incremento del 9,5% son 138.000, es el caso de los T3. Bueno, acá les quiero mostrar la comparativa a nivel nacional. A partir del aumento de la generación mayorista y del aumento, digamos, publicado de las tarifas en el AMBA, que combinan transporte, distribución y generación eléctrica, los aumentos para los usuarios residenciales, ¿no? Siempre usándolo como ejemplo. Por ejemplo, para uno que consume 300 kWh, que usamos ese valor solo a título comparativo, que en Capital y Gran Buenos Aires es del 29%, que es el techo de los aumentos dentro desde el 20 al 29 que hablábamos antes. En el caso que compone el valor de distribución, que es lo que regula, en este caso nacionalmente todavía, y la energía, el costo de la energía, en el caso de Santa Fe, un usuario estaba pagando el doble, porque la energía valía más cara, porque el Estado Nacional subsidia a la capital. No, eso ya lo corregimos, porque la provincia de Santa Fe y la empresa provincial de distribución de energía en Santa Fe le cobra a los santafesinos 4 veces más para distribuir la energía que le cobra Edesur y Edenor a los de AMBA. Ahora se los voy a mostrar más adelante, pero esa es la razón. Si el gobierno de Santa Fe o el de Córdoba, que está el otro ejemplo, no aplican aumentos a lo que ya es muy caro, que es el valor de distribución, en Córdoba o en Santa Fe los aumentos para ese usuario deberían estar en el orden del 18%, es decir, 11 puntos menos que para ese usuario en el AMBA. 11 puntos menos. Pusimos otros ejemplos de otras provincias, como San Juan y Mendoza, donde los valores de distribución son eficientes, son relativamente, digamos, normales, son un poco más altos que en AMBA, porque tienen que distribuir una provincia y es mucho más la superficie que en Capital y Gran Buenos Aires, que está concentrado, pero aún así tienen tarifas mucho más parecidas a la de AMBA. Y en esos casos, como ya tienen un valor normal de distribución, los aumentos deberían ser parecidos en el orden del 23, 22%, 26%. Entonces, de vuelta, confiamos en la capacidad de gobiernos provinciales como el de Santa Fe y Córdoba, confiamos en la capacidad de empresas provinciales como de Santa Fe y Córdoba de tener la inteligencia y desarrollar
lo que tenga que desarrollar para no seguir aumentándole el costo de distribución a las pymes cordobesas, a las pymes santafesinas o a los comercios cordobeses o a los comercios santafesinos o a los usuarios cordobeses o a los vecinos santafesinos, y por lo tanto que los aumentos ahora sean del orden del 15%, 17% y no los que se aplicaron en el AMBA. Estaremos ampliando a las 12 en la segunda edición de Noticias. Los esperamos. Hasta luego.